el siguiente análisis. Hasta el momento lo que hemos estado viendo han sido la aplicación de distribuciones teóricas, ya sean discretas o continuas, a casos concretos. Me explico mejor. Hemos identificado cuál sería el comportamiento de un experimento de acuerdo a los tipos de distribuciones teóricas que nosotros teníamos. Por ejemplo, el que pase o no pase era una distribución binomial. Para una distribución exponencial habíamos dicho que debía seguir una función también de tipo exponencial. Y la distribución normal habíamos dicho que eran valores que se colocaban alrededor de un valor promedio, ¿no? Con cierto grado de desviación estándar. Muy bien, si nosotros fuéramos a aplicar estas distribuciones de manera práctica, es decir, en el día a día, no sería muy difícil, no sería muy fácil, mejor, o tal vez sería imposible. ¿Por qué? Porque aparte de la distribución binomial, de las otras distribuciones, nosotros tendríamos que conocer de qué forma son las distribuciones que se deben aplicar, ¿no? Por ejemplo, una distribución de Poisson, o una distribución exponencial, o una distribución de gamma. Entonces, eso tendría que llevarnos a hacer un análisis de las muestras o las poblaciones supuestas que nosotros estemos analizando para ver cómo se van distribuyendo y poder obtener su función de distribución de probabilidad. Ahora bien, en la vida práctica, eso prácticamente es imposible de hacerlo. Y es imposible de hacerlo porque, como les decía, tendríamos que conocer la distribución de la población. Eso significa conocer todos los valores que se han obtenido o que se pueden obtener. Y nosotros generalmente vamos a estar viendo una porción de esa población, ¿no? Porque la población es el universo. Entonces, acá la cuestión es cómo nosotros podríamos determinar por lo menos los parámetros que corresponden a esa población. Y, en otras palabras, ¿cómo nosotros podríamos hacer un análisis si es que los datos no corresponden a la distribución normal? ¿Por qué hago esa pregunta? Porque habíamos dicho que la distribución normal era aquella en la cual los valores se distribuían aleatoriamente alrededor de su valor promedio, ¿no? Entonces, el valor promedio viene a ser el parámetro. Entonces, si nosotros pudiéramos aplicar la distribución normal en todas las otras distribuciones, no sería nada difícil poder establecer algunos parámetros que a nosotros nos interesan. Y esos parámetros generalmente van a ser el valor promedio y la desviación estándar. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un análisis de muestras, ojo, muestras, ya no valores puntuales, como son los que hemos estado analizando hasta ahora, vamos a poder observar que los promedios tienden a seguir una distribución normal con respecto al promedio de todos los promedios. ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros sacamos varias muestras, el promedio de cada muestra va a situarse alrededor del promedio general, el promedio de promedios. O en otras palabras, se va a posicionar alrededor del promedio poblacional. Entonces, si esto fuera posible, nosotros podríamos aplicar la distribución normal para el análisis de cualquier otra distribución, sin que necesariamente conozcamos qué tipo de distribución es la que nosotros estamos analizando. Entonces, a esta conclusión se la ha llamado el teorema del límite central, porque con ella nosotros podríamos determinar o estimar, por lo menos estimar significa aproximarse, a los valores de los parámetros, principalmente el promedio, que tendría dicha distribución. Entonces, este teorema del límite central va a indicar lo siguiente. Sea X una variable aleatoria con cualquier tipo de distribución, no la conocemos. Puede ser también la distribución normal, pero no la conocemos porque ya hemos dicho, la distribución corresponde a la población. Entonces, si esa distribución tendría estos dos parámetros, el valor promedio, la media, y su varianza. Entonces, la función de distribución de la media muestral es aproximadamente normal, con media mu y desviación estándar, fíjense, sigma dividido entre la raíz cuadrada de n, o lo que es lo mismo, la varianza igual a la varianza poblacional sobre n. Pero fíjense, el promedio de las muestras va a ser similar o igual al promedio poblacional, mientras que la varianza de la distribución de los promedios de muestras
va a ser igual a la desviación estándar o la varianza poblacional, pero afectada al ser dividida por el tamaño de la muestra con la que nosotros estemos trabajando. Y eso es lo que va a ocurrir en la vida práctica. Nosotros, cualquiera sea el análisis que hagamos, por ejemplo, de los estudiantes que estudian ingeniería, si quisiéramos saber su estatura, bueno, podemos sacar otro valor, ¿no? Pero en este caso estatura, hay dos caminos que podemos hacer. Uno es medir la estatura de todos los estudiantes o tomar una muestra o varias muestras. Entonces, con la medición de todos los estudiantes llegaríamos a conocer cuál es la distribución que tiene la probabilidad de ocurrencia y cuáles son las estaturas que se tienen. Pero nos tomaría mucho tiempo. Entonces nosotros podríamos estimar cuál sería la estatura promedio que se tiene en la facultad mediante el análisis de una muestra. Ahora bien, para que este teorema del límite central sea válido, es necesario que el tamaño de la muestra sea grande. ¿Y qué significa que sea grande? Que se tenga más de 30 elementos en una muestra. Entonces, en otras palabras, lo que nos va a decir el teorema del límite central es lo siguiente. El teorema del límite central asegura que independientemente de cuál sea la distribución de los datos, ¿ya?, los promedios muestrales se distribuirán como una normal estándar cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, ¿no? Entonces, no importa cuál sea la distribución que nosotros tengamos. Si tenemos una muestra de tamaño n mayor o igual que 30, los promedios de las muestras se van a distribuir de manera normal. Y eso es lo que podemos ver en este gráfico. Fíjense, acá tenemos una distribución triangular, una uniforme, una exponencial y una distribución en U. Si nosotros sacamos muestras de tamaño 2, es decir, 2 elementos, y sacamos su promedio, y son varias las muestras, fíjense, tiende a seguir una curva cuasi simétrica. Para la distribución uniforme se va a presentar un triángulo, también simétrico. La exponencial tiende a seguir una curva. Y la U, fíjense, no sigue una U, sino que los promedios de las muestras empiezan a colocarse de manera simétrica alrededor de un valor, que es el valor promedio. Si nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, los promedios de las muestras van a empezar a tomar ya una forma simétrica y muy similar a la distribución normal o a la campana que conocemos. Y cuando n es igual a 25, ya prácticamente la forma en la cual se van ubicando los diferentes promedios de muestras siguen distribuciones normales. Unas más esbeltas, otras más achatadas, no importa, pero siempre con una tendencia a seguir la distribución normal. Entonces, ¿eso qué es lo que nos permite? Nos permite que nosotros, en vez de preocuparnos, que también es importante por si acaso, pero como un primer paso, en vez de preocuparnos qué tipo de distribución siguen los valores que nosotros estamos obteniendo, podemos sacar muestras y, mediante el teorema del límite central, en base a esas muestras podemos definir o determinar cuál va a ser el valor promedio de la población, o si se conoce el valor promedio de la población, cuál va a ser la probabilidad de que ocurra un promedio mundial alejado o cercano a dicho valor. Y por supuesto, si tenemos distribuciones discretas, tal como lo habíamos visto cuando analizamos estas distribuciones, sin importar la probabilidad, al momento en el cual los tamaños de muestras se incrementan, también las distribuciones siguen una tendencia normal. Luego, a través del teorema del límite central, nosotros podemos estimar parámetros de poblaciones sin que necesariamente conozcamos qué tipo de distribución siguen esos valores. Y la aplicación que se da de este teorema del límite central es la que se da en técnicas de muestreo, por ejemplo, en las encuestas que se han hecho para las elecciones, en el análisis de experimentos, ¿no? En promedio, cuán efectiva es una vacuna o un remedio que se estaría desarrollando para el coronavirus, ¿no? En métodos cuantitativos para ver en promedio cuáles serían tiempos de duración, por ejemplo, o en técnicas de simulación
que se lo utiliza generalmente para el análisis de procesos de producción. Entonces, ya aplicando el teorema del límite central, vamos a tomar la siguiente situación. Se toman K muestras, pueden ser 20 muestras, pero cada muestra del mismo tamaño, es decir, 5 elementos por muestra, ¿ya? Y esos valores o esos datos pueden venir de una población que puede o no ser normal, eso no interesa. Lo que sí vamos a poder obtener es que conforme n se vuelve grande, es decir, también tenemos tamaños de muestra más grandes, mayor o igual que 30, habíamos dicho, la posición que van a tener los promedios muestrales van a estar alrededor de un valor promedio poblacional. Y ese valor promedio poblacional va a ser igual al promedio de promedios, que es lo mismo que decir el promedio de promedios de manera simbólica con mu. Y la desviación estándar que vamos a tener de esos valores promedios va a ser igual a la desviación estándar poblacional dividido entre la raíz de n. Entonces, como los valores promedios tienden a seguir una distribución normal, nosotros nuevamente podemos aplicar la transformada z. Pero, acá viene la diferencia. Cuando aplicábamos la distribución normal a elementos, esto era x, porque era para un valor. Mientras que con el teorema del límite central, la transformada z va a ser aplicada para promedios de muestras. Y obviamente, en el denominador, lo que tenemos que tomar es la desviación estándar muestral, ¿no? Entonces, para una muestra vamos a tener un promedio y su tamaño. Para otra muestra vamos a tener su promedio y su tamaño, y así, para todas las muestras. Entonces, vamos a tener K o M, promedios de muestras, que nos van a permitir conocer el promedio de promedios, que va a ser igual al promedio poblacional. Mientras que la varianza o la desviación estándar va a ser la sumatoria de los promedios de muestras menos el promedio poblacional. Acá falta una barrita más, ¿ya? Elevada al cuadrado, dividido entre K. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tiene con la cuestión del teorema del límite central? Primero, lo obvio. No tengo que preocuparme necesariamente, ojo, eso no es absoluto, ¿no?, por conocer el tipo de distribución que siguen los datos. Basta que empiece a trabajar con muestras para que pueda obtener promedios y en base a esos promedios conocer el promedio poblacional. Entonces, en una población de media mu y desviación típica sigma, que no conocemos su tipo de distribución, extraemos una muestra de tamaño n. Y antes de hacerlo, sabemos que la distribución de las medias sigue una distribución normal. Por lo tanto, vamos a poder averiguar cuál es la media poblacional. El control de la suma de todos los individuos de la muestra. Ustedes saben que la sumatoria de x dividido entre n es igual a x promedio. Si pasamos n a multiplicar a x promedio, vamos a saber que la sumatoria de todas las variables se van a distribuir normalmente con media mu y desviación típica de desviación estándar poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Por lo tanto, podemos calcular cuál es la probabilidad que la suma de los elementos de una muestra esté en un determinado intervalo. Lo segundo, o lo tercero, vamos a poder inferir la media de la población. Digo inferir porque vamos a partir del tamaño de promedios de muestras, ¿sí?, como estamos sacando acá. Y no necesariamente vamos a estar conociendo todos los valores. Además de que por cuestiones de dinero y de tiempo no vamos a poder trabajar con muchas muestras. Por lo tanto, vamos a tener una buena aproximación al promedio poblacional, ¿no? Entonces, a partir de una muestra pueden extraerse conclusiones válidas sobre la media de la población de partida. Y es importante conocer lo siguiente. La desviación estándar de los promedios va a estar definida por esta ecuación, ¿no? Desviación estándar de promedios. Pero si la población es pequeña, debe hacerse un ajuste como el que tenemos acá, en el cual tomamos el tamaño de la población, que como ven sería conocido, menos el tamaño de la muestra, dividido entre el tamaño de la población menos 1. Entonces, esto va a ser aplicado cuando el tamaño de muestra sea pequeño.
¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuánto es grande? Usualmente grande va a ser cuando tengamos una muestra que tenga 30 o más elementos o más datos que nos permitan a nosotros sacar un promedio muestral. Y hay veces que nosotros no vamos a poder utilizar la distribución normal. Ese caso va a ser cuando el tamaño de la muestra nos llegue a ser mayor o igual que 30. Por lo tanto, la distribución que vamos a tener que utilizar va a ser la distribución t-student, que la vamos a ver en un momentito. Entonces, veamos acá un ejemplo bastante sencillo de aplicación de este teorema. Y lo que nos dice es lo siguiente. Vamos a construir la función de distribución de la media muestral de una pequeña población conformada por el número de huevos de 5 tortugas, ya que desovaron en cierta playa. Y estas tortugas, cada una desovó 68, 70, 72, 74 y 76 respectivamente. Entonces, de estos 5 datos, nosotros vamos a sacar muestras de 2, ¿ya? Entonces, si hacemos una combinatoria de 2 tomado de 5, nos van a salir 25 datos. Y eso va a ser con reposición, además. 68 saco, lo vuelvo a poner. Y podría volver a sacar el 68. Y estas son todas las posibles extracciones que tendría. Entonces, estos son tamaños de muestra igual a 2. Y son 25, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De cada muestra sacamos su promedio. Y los promedios van a ser los que se ven en esta tabla. 68, 68, 68, 70, 68, 69 y así sucesivamente, ¿no? Esta es la primera extracción y esta es la segunda extracción y estos son los promedios. Ahora, a estos promedios los ordenamos en una tabla estadística y vemos la frecuencia con la cual se presentan los valores. El 68, por ejemplo, se presenta una sola vez. El 69, 2 veces, porque puede ser 70, 68 o 70, 68. Y en base a esos valores, y lo que tengamos en nuestra tabla de frecuencias, fíjense, vamos a tener un histograma, un diagrama de histogramas o diagrama de barras prácticamente simétrico. ¿Esto qué nos dice? Que mientras más muestras sacamos, esto va a aproximarse mucho más a una distribución normal. Ahora bien, fíjense, si sacamos el promedio de los promedios, promedio de promedios, ¿sí? 68, 69, 70, etcétera, los sumamos, multiplicados por su frecuencia, por supuesto, y divididos sobre la totalidad de observaciones, vamos a encontrar que mu en promedio es igual a 72. Esto es para la población, cuidado, ¿ya? La media de la población, es decir, de las 5 observaciones que teníamos inicialmente. Y tenemos su desviación estándar al cuadrado, su varianza, que va a ser igual a 8. Ahora trabajaremos con los promedios de muestras. 68 por 1, 69 por 2, etc. Dividido entre 25 nos da 72. Es decir, el mismo valor que el de la población. ¿Y qué va a pasar con la varianza? Si nosotros sacamos la varianza de los promedios de muestras, vamos a encontrar que es igual a 4. ¿Pero cuánto era la varianza de la población? La varianza de la población era 8. Si lo dividimos entre el tamaño de la muestra, también vamos a encontrar que es igual a 4. ¿No? Esto obviamente tiene una justificación matemática mucho más elaborada. Acá no estamos para ver la teoría matemática que se ha desarrollado. Estamos acá para aplicar los conceptos o las conclusiones a las cuales se han llegado en base a esa teoría matemática. Y esas conclusiones son justamente el teorema del límite central. Entonces, ¿qué pasa si ahora sacamos los elementos sin reemplazo? ¿Qué se va a tener? Estos son los datos originales que teníamos
Y los únicos valores que vamos a obtener, ¿cuáles son? Aquellos que nos encuentren en la diagonal principal, ¿no? Porque no se puede repetir el elemento. Por lo tanto, la cantidad de muestras, ¿cuánto va a ser? 10. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De estas muestras sacamos sus promedios, ¿no? Y luego esos valores, con esos valores obtenemos el promedio de promedios. Y nuevamente va a ser 72, lo mismo que teníamos anteriormente. Esto es de la muestra y esto es de la población. ¿Y qué pasa con la varianza? Fíjense, la varianza de la población es 8. Pero en este caso, la muestra ya no es tan grande, son 10 valores. Por lo tanto, la varianza va a ser igual a 3. ¿Y este valor cómo tendríamos que corregirlo? Tendríamos que corregirlo con esta ecuación, ¿no? De donde tendríamos n, que es el tamaño de la población, menos n, que es el tamaño de la muestra, que son 2, dividido entre n menos 1. ¿Cuántos datos teníamos en n? 5, ¿verdad? A ver, veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 5 menos el tamaño de la muestra, ¿cuánto es? 3. Y abajo, ¿qué tendríamos? 5 menos 1, 4. 3 cuartos. ¿No? ¿Y cuánto era la varianza de la población, jóvenes? La varianza de la población era 8. ¿No? 8. 8. Y ajustando, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 3 cuartos, ¿no? Y n es 2. Perdón, esto es 2 tercios, 2 cuartos, es un medio. Y tendríamos acá con n que nos va a salir el mismo valor. Aquí está. 8 medios, 5 menos 2, 5 menos 1, 4 sobre 3 cuartos, que nos da 3. Entonces, este es un factor de corrección cuando la muestra sea pequeña. ¿Y cómo nosotros podemos hacerlo de una manera práctica? El factor de corrección por población finita se usa si la muestra contiene más del 5% de las observaciones de la población, ¿no? Esta sería la aplicación del factor de corrección para obtener la varianza muestral. Bien, entonces, acá tenemos la comparación entre la distribución normal y la distribución por el teorema del límite central, que también es normal, pero de promedios. Entonces, las medias son las mismas. La varianza para valores normales es sigma cuadrado. Para promedios de muestras va a ser sigma cuadrado sobre n. La desviación estándar obviamente es la raíz cuadrada, ¿no? Y la distribución normal vamos a poder aplicarla cuando se tenga una distribución normal. No podemos aplicarla para una exponencial u otra. Y la distribución normal a través del teorema del límite central vamos a poder aplicarla para cualquier curva porque los promedios de las muestras tienden a seguir una distribución normal. Muy bien, entonces, veamos un ejemplo de aplicación. El valor nominal de la resistencia de una lámina de un metal compuesto es de 8500. No nos vamos a interesar en las unidades, ¿ya? Por estudios pasados se conoce que la desviación estándar es de 1950. Se tiene una muestra de 100 láminas. ¿Cuál es la probabilidad de que la media de esa muestra sea mayor que 8900? Entonces, fíjense, ¿cuál es la diferencia con los problemas que veíamos en la distribución normal? Que acá no nos están dando un valor para una lámina. Nos están diciendo, se tiene una muestra de 100 láminas, muestra. Entonces estaríamos encontrando el promedio de esa muestra. ¿De acuerdo? Y lo siguiente, ¿qué va a ser? Tenemos mu, sigma y el tamaño de la muestra. Por lo tanto, lo que tendríamos que poner acá, el promedio de la muestra, el promedio poblacional y la desviación estándar muestral. La única diferencia.
con lo cual encontramos la probabilidad de que el promedio de la muestra, de las 100 láminas, tenga un valor que esté por, ¿qué es lo que nos han pedido? Que sea mayor a 8.900, ¿no? Y eso vendría a ser de 0,0202. Que sea menor de un valor, lo propio. Colocamos el promedio de muestras que estaríamos buscando y la desviación estándar muestral. Y encontramos la probabilidad. Lo mismo que hacíamos con la distribución normal. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que ya no estamos trabajando para un valor puntual, estamos trabajando para un valor muestral, un promedio de muestra. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar los valores. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos aplicarlos a proporciones muestrales? Que es lo mismo que la distribución binomial. Ya habíamos visto que nosotros mediante la distribución normal podemos aproximarnos a la distribución binomial con Yates, ¿no ve? Con el 0,5 que añadimos o restamos. Pero en este caso nuevamente estamos trabajando con muestras, esa es la diferencia. Muestras, promedios de muestras. Entonces, para estos casos, lo que vamos a tener que trabajar es con un promedio proporcional muestral, con el cual vamos a calcular una desviación estándar y, por supuesto, un valor nominal de promedio. Y en este caso también podríamos aplicar, o deberíamos aplicar, la corrección en caso de que la muestra sea pequeña. Veamos un ejemplo. Si se afirma que lotes de productos son 8% defectuosos, esa es la afirmación que se tiene. Pero en el lote que inspeccionamos encontramos que de 1.098 unidades, 102 no reúnen con los requisitos planteados. ¿Cuál es la probabilidad de ocurrencia de un porcentaje igual o menor al encontrado en esa muestra? Entonces, 8% es nuestro límite. Por lo tanto, tendríamos que sacar de nuestra muestra, ¿qué? Sus características, que es su promedio o su proporción de defectuosos y su desviación estándar, ¿no? Que sería P por 1 menos P dividido entre el tamaño de la muestra. Y todo esto en raíz. ¿Y cómo aplicamos Z? Pues ahí es lo que tendríamos. 0,08 es nuestro valor de referencia poblacional. Y la muestra ha tenido este valor en promedio y esta desviación estándar muestral. Por lo tanto, encontramos cuál es la probabilidad de que se tenga un porcentaje igual o menor al encontrado en esa muestra. Vamos a tener un 92% de defectuosos, ¿no? Que se encuentran por debajo o hasta el 9% de defectuosos. Esos son entonces los valores con los que nosotros trabajamos. Ahora bien, en la vida real, los datos que nosotros recolectamos no necesariamente siguen una distribución normal o una distribución teórica normal. Generalmente vamos a tener errores en la recolección de los datos. Por lo tanto, hay otros modelos teóricos que nosotros podemos aplicar y son los siguientes. El primero, la distribución chi cuadrada. Ya esto solamente es para conocimiento, por si acaso. Después las vamos a utilizar. La distribución chi cuadrada es una distribución que nos permite aplicar, entre comillas, el teorema del límite central para analizar grados de varianza, es decir, el grado de dispersión que se tendría en las muestras. ¿Ya? Esta distribución, ¿qué es lo que considera? Considera que se hace la suma del cuadrado de valores estandarizados en Z. Ahora, si ustedes recuerdan, la desviación estándar, ¿cómo la obtenemos? La desviación estándar calculada va a ser de este tipo. Pero, en realidad, ¿cómo la obtenemos? X menos mu, todo eso elevado al cuadrado, ¿no es verdad? Entonces, son valores elevados al cuadrado, estandarizados. Entonces, dependiendo de los grados de libertad, que lo vamos a tratar en su momento, nosotros vamos a tener diferentes curvas. Pero mientras más grande es el grado de libertad, fíjense, la curva tiende a ser
muy similar a la distribución normal, hasta que cuando tengamos 30, esto siga una distribución normal. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Como les decía, nos sirve para obtener valores de varianzas poblacionales en base a varianzas muestrales. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la otra distribución que tenemos? No vamos a ver las tablas todavía. ¿Ya? Es la distribución t-student. La distribución t-student es similar a la distribución normal, solamente que tiene una mayor desviación. ¿Sí? Entonces, la distribución normal o t-student surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida, pero cuando el tamaño de la misma es pequeño. Entonces, cuando nosotros saquemos muestras que están por debajo de 30, va a ser más adecuado utilizar la distribución t-student que la distribución normal, porque nos va a considerar un mayor grado de dispersión debido al tamaño de la muestra. ¿De acuerdo? Y ese estadístico va a ser similar. La única diferencia es que no estamos trabajando con sigma, sino con S. ¿Y S qué es? La desviación estándar muestral. Y acá viene el tamaño, los grados de libertad. Ya habíamos visto cuando estudiamos estadística que cuando hablamos de la desviación estándar poblacional, esto es igual a ¿qué? A la... Aquí está. Es igual a sigma al cuadrado dividido entre n. Esto está al revés, ¿no? Pues eso es por la distribución chi cuadrado. Pero cuando trabajamos para una muestra, ¿a qué es igual? A x sub i menos x barra dividido entre n menos 1. Es decir, que le quitamos un grado de libertad por ser muestra. Entonces, tanto chi cuadrado como la distribución t-student van a considerar grados de libertad, y eso significa el tamaño de la muestra menos un elemento. Bien, esta curva nos va a servir para muestras que tengan un tamaño menor a 30. Y finalmente tenemos la distribución de Fisher, que nos hace una relación de varianzas. Pero esto lo vamos a ver cuando estemos aplicando esta distribución. Pero en conclusión, la distribución de Fisher, la distribución t-student y la distribución G cuadrado nos van a permitir estimar o definir valores de promedios poblacionales en base a muestras y varianzas poblacionales en base a muestras. Esa es entonces la aplicación del teorema del límite central, que ya empezamos a trabajar con muestras para estimar parámetros de poblaciones. Preguntas que tengan, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo sé que es un poquito confuso, ¿no? Pero quiero que me entiendan algo que es importante. Permítanme ir casi al principio para que se entienda. Ya, lo más importante de todo esto. Lo más importante es lo siguiente, que en términos prácticos, nosotros no vamos a necesitar saber de qué distribución vienen los datos. Vamos a poder trabajar con muestras observando a través del límite central que los promedios de muestras tienden a distribuirse normalmente. ¿Y eso para qué nos va a servir? Nos va a servir para estimar los parámetros de las distribuciones. ¿Y cuáles son sus parámetros? Su valor promedio y su desviación estándar. Eso es lo más importante que tiene el teorema del límite central. Ahora, por supuesto, en la actualidad existen modelos, por ejemplo, el de bondad de ajuste, modelos matemáticos, que nos permiten estimar qué tipo de distribución siguen los datos. Y eso es mucho más conveniente, ¿no es verdad? Saber de dónde vienen los datos, de qué tipo de distribución. Pero si no tuviéramos este objetivo, nosotros podemos facilitar nuestro análisis mediante el teorema del límite central. Eso viene a ser lo más importante.
¿Alguna pregunta? Bueno, la próxima semana vamos a resolver problemas, o mejor dicho, ejercicios. Y vamos a ver de manera práctica cuándo se aplica la distribución normal y cuándo se aplica el teorema del límite central. ¿De acuerdo? Ahí vamos a entender mejor estos conceptos. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, Inge. ¿O se han dormido en la clase? No, Inge, estamos despiertos. Ya. Bueno, entonces el día domingo les voy a subir una hojita de problemas para que los resolvamos el lunes y el miércoles. ¿De acuerdo? Es bastante sencillito. ¿Ya? Estoy, Inge. Gracias. Está bien, Inge. Cuídense. Hasta el día lunes. Hasta luego, Inge. Adiós. No, Inge, chao, chao.